nuestro invitado Juan Carlos Calderón, director de Plan B y presidente de Fundamedios. Se puede llamar periodista. Julian Assange, buenos días. Buenos días, gracias. En el mejor oficio nos acompaña Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan B. Fue el jefe de los equipos de investigación de los diarios Hoy y Expreso, donde además fue editor general hasta el 2010. Ganó un premio Fundamentos en 2012 y un año después el premio Jorge Mantilla Ortega, en la categoría de reportaje por su investigación a la corrupción del banco Cofiec. Con ustedes, Juan Carlos Calderón. Amigos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más al programa del Mejor Oficio, donde traemos los mejores testimonios de la historia del Ecuador cuando los periodistas vivieron este oficio desde mucho tiempo atrás. Esta mañana me acompaña Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Estábamos conversando un poquito tras cámaras de cuándo empezó el periodismo, en qué momento empezaste tú a ejercerlo y cómo era en ese entonces, cuando la era digital todavía no era tan importante. Bueno, yo empecé con un periodismo estudiantil. En realidad yo era fui colaborador, después director del periódico en La Salle, en el Colegio La Salle, en Quito, en mi secundaria, que se llamaba Vanguardia Lasallana. Luego tuve un lapsus brutus, quise ser marino, entonces, pero eso me duró muy poquito, y luego reingresé a estudiar periodismo en la Universidad Central. Y te estoy hablando de inicios de la década de los 80, y mientras ya estudiaba en primer año, yo ya empecé a trabajar en un diario, que se llamaba Diario El Tiempo. Este diario cerró después casi a mediados de esa década, del 80, pero ya fue mi primera experiencia en realidad como un pasante, porque no me pagaban, pero ya profesionalmente en el sentido de estar en un diario, en ese momento el segundo más grande de Quito, claro. Luego, un par de años después, se funda el diario Hoy, ¿no es cierto?, que empieza otra etapa y cierra el diario El Tiempo. Y luego yo ya seguí trabajando, vinculado a medios, a revistas. Entonces, es algo en lo que no he parado casi 35 años. 35 años ejerciendo el periodismo. Sí. Bueno, Juan Carlos, estábamos hablando un poco de qué crees tú que pasó realmente con los hermanos Restrepo, que tú que estuviste de cerca a esta cobertura. Hablábamos de un gobierno autoritario, de mucho ocultamiento de información también. Sí, y de una policía que estaba en realidad sin control. Sí, porque eso fue el que se mostró. Después de esto, de una investigación internacional que la impulsa el gobierno del doctor Rodrigo Borja, se demuestra que la policía torturaba. Es decir, que la policía tenía un centro que se llamaba SIC-10, en el cual se torturaba. En realidad eso es lo que pasaba. Se hacían maltratos, tratos crueles, infamantes a los detenidos, en un contexto en el cual se había luchado supuestamente contra la subversión de Alfaro Uribe, ¿no es cierto?, pero también sobre el tema de la delincuencia. El hecho es que no es lo que yo crea, sino que las evidencias, y eso hay que hablar siempre periodísticamente desde las evidencias, desde los hechos, es que los chicos desaparecen, son capturados ilegalmente y después desaparecen en manos de la policía o en manos de policías, ubicados en este centro de detención que se llamaba SIC-10, que era un centro de investigaciones, entre comillas. Esto hace que, por el testimonio de uno de estos policías, un agente de España, famoso agente de España, aparezcan las evidencias de lo que pasó, ¿no es cierto? Sí, supuestamente, sostenidos en ese testimonio, se hace una investigación, y luego se dice, este agente relata cómo echaron sus cuerpos, cómo mueren, después cómo son echados en la laguna de Yambo. ¿Sí? Todos esos fueron días muy intensos para la prensa, sobre todo porque sectores de la policía organizaron contramanifestaciones. O sea, lo que hoy se hablan de los troles, de que te mandan en Twitter, eso lo vivías en vivo y en directo. Siempre ha habido desde en el país sucede un hecho, por ejemplo, este caso muy polémico, muy doloroso, muy fuerte,
Y entonces había los organismos de derechos humanos, los familiares, los que reclamaban, y al frente se ponían los policías, los familiares de los policías, a decirles mentirosos. Que ahora son los troles de Twitter. Son los famosos troles de Twitter en ese tiempo. Pero un enfrentamiento físico, en realidad, ¿no es cierto? Más verbal, más vivo y en directo, cara a cara. Y claro, esto hacía que, de alguna manera, el ejercicio del periodismo también sea mucho más intenso. En realidad, un periodismo hecho en la calle. Nosotros lo hacíamos coberturas en la calle. No estábamos viendo, obviamente no teníamos computadoras, no teníamos la posibilidad de acceder a ningún tipo. La información no es que estaba ahí, a un clic de distancia. Estaba buscando fuentes, hablando con las personas, fuentes ocultas, fuentes abiertas, consiguiendo documentación, sacando con las copias Xerox, etcétera, etcétera, y patoneando mucho, o sea, gastando mucha suela de zapato, y esas eran las coberturas nuestras. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha quedado. Yo nunca dejo de estar en la calle. O sea, me gusta ir a estar en el sitio donde suceden las cosas, ruedas de prensa, lo que sea. Y yo estoy ahí. Donde las papas queman. Exactamente. Entonces, y por eso me metí a la hora de la Casa de la Cultura, ahora en el 10 de octubre, en el paro. Estuve ahí 11 horas retenido, ¿no? Prácticamente. Pero claro, haciendo mi trabajo. Sí, ejerciendo este oficio. Claro, exactamente. Entonces, ese un poco ha sido la historia. Juan Carlos, introduciendo un poco al gran libro que tú escribiste, del Gran Hermano, sobre Rafael Correa, ¿crees tú que el gobierno de Rafael Correa hizo un hito histórico en el periodismo ecuatoriano? ¿Crees que marcó un antes y un después por toda se podría decir, la represión que existía hacia los periodistas? Bueno, yo lo que creo es que los periodistas en ese momento de la historia, como en otros momentos, ¿no es cierto? Porque también hubo duros momentos para el periodismo antes, los periodistas fuimos desafiados, digamos, en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestra ética y en nuestro profesionalismo. Rafael Correa, de hecho, lo que hizo fue intentar quitarle credibilidad a la prensa, atacar el buen nombre, el prestigio de los periodistas, someterlos a un escarnio público constante, criminalizarlos, evidentemente, o sea, perseguirlos judicialmente, y ponerlos en un ring político, subirlos, o sea, intentó convertir al periodismo en un actor político con el cual tenía que enfrentarse. Porque el presidente, todo autoritario, todo persona que no es demócrata, lo que busca es un contendor, un enemigo. Enemigo. Entonces, en este caso, el enemigo que forjó Rafael Correa y su gobierno fue la prensa, ¿no es cierto? La prensa, digamos, no financiada por el Estado. Y lo que pone como en contraparte es un grupo de medios, ¿no es cierto?, de periodistas que se prestaron para este juego, para esta simulación de periodismo, como yo le llamo, donde no se hacía periodismo, se hacía propaganda del régimen, ¿no? Y se usaba el periodismo incluso como actos de espionaje, filmando a los periodistas, filmando a las organizaciones, filmando a las manifestaciones, y luego eso pasaba a la Secretaría de Inteligencia, esas grabaciones. ¿Y lo hacían quiénes? Camarógrafos. O sea, no es que la CNAIN mandaba clandestinos a filmar una movilización, no, eran los propios trabajadores de la prensa, desafortunadamente, camarógrafos, periodistas que se prestaban, ¿no es cierto?, para este juego. Y desafortunadamente ahora dan clase de ética periodística, digamos, ¿no? Pero bueno, cada cual con su conciencia. Pero eso fue un desafío que se dio. O sea, yo recuerdo las coberturas que teníamos y las broncas que teníamos también en la cobertura en el gobierno de Félix Cordero. Y hubo gobiernos demócratas, en el sentido de tolerar, digamos, hasta los excesos de la prensa que pueden darse, hasta los errores de la prensa. ¿Creerías tú que el gobierno de Correa fue el que más, de alguna manera, puso de enemigo a la prensa, o existe otro gobierno histórico que también minimizó a los periodistas? Bueno, no los minimizó, sino que los puso de principales, digamos. Pero sí, yo creo que fue la etapa más larga y más sostenida de ataque a la prensa. O sea, de ahí se muestra fue la ley de comunicación. O sea, la ley de comunicación que fue considerada la ley más restrictiva del mundo en
intentar amordazar a la prensa. Se creó, no nos olvidamos nunca, un tribunal ad hoc para juzgar periodistas, que era en la Supercom, ¿no es cierto? Te sometían a un proceso, era un juicio. O sea, violando todas las normas de derechos humanos del mundo, violando la propia Constitución, donde te dice no puede haber tribunales especiales, tienes que tener sometido a tus jueces naturales, ¿sí? Entonces, eso fue una demostración, te imponían portadas, te lanzaban, usando el supuesto derecho a la réplica, imponían contenidos en los medios varias veces, lo hicieron de una manera abusiva, arbitraria. Entonces, eso se había dado esporádicamente en otros gobiernos, no obviamente sin ley de comunicación, salvo, o sea, sí tenías casos de presidentes que levantaban el teléfono y llamaban al editor. ¿Cómo cuáles? Borja era uno de ellos, o sea, Borja era uno de ellos, alzaba el teléfono y llamaba a reclamar. Y abajo la nota. No se bajaba la nota, o sea, ellos sabían que no podían, pero sí reclamaban, ¿sí? Testigo de otros presidentes que de alguna manera, a mí me llamó, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, me acuerdo, cuando era presidente, me dijo, ¿por qué me ataca tanto Juan Carlos? Me puso al teléfono, yo era un editor en Quito, ¿no? O sea, no es que merecía esta... ¿Y la respuesta a Lucio Gutiérrez cuál fue? Dije, presidente, yo escribo lo que usted se merece. Era un momento complicado para el gobierno también y nosotros publicábamos investigaciones contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. Con esto te quiero decir que en el ejercicio del periodismo de investigación, quien habla y con sus equipos, sus unidades de investigación, investigábamos a todos los gobiernos. Un día, te cuento, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, entre el 92 y el 96, lo que hicimos una investigación muy fuerte sobre un aeropuerto en Los Perales, al lado de Bahía de Caracas. Había pasado la guerra al CENEPA, entonces todo el mundo hablaba de la victoria del CENEPA. Van a cumplirse 25 años, ¿no? El CENEPA. A propósito. Y esa cobertura fue también muy especial, pero el gobierno de Durán Ballén se olvidó, entre comillas, de acabar con el estado de emergencia, que había un estado de emergencia nacional, un estado de excepción. Y gracias a ese estado de excepción le dio a dedo la construcción de un aeropuerto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Era un aeropuerto. Y después nosotros, investigando, descubrimos que ese aeropuerto estaba al lado de un complejo turístico que se llamaba Bahía Blanca, del cual eran socios el presidente, el ministro de Obras Públicas y el secretario de la administración de ese tiempo. Entonces era su propio aeropuerto. Más o menos, ¿no? O sea, la justificación fue que se necesitaba un aeropuerto internacional para conectar Bahía de Caracas con París, más o menos, ¿no? O sea, para hacer un... Y fíjate, o sea, corrupción a alto nivel en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, y ahí estábamos nosotros. Y recuerdo que nosotros seguimos publicando esa historia, porque se derramó un escándalo nacional, ¿no? Ya estaba por terminar el gobierno. Entonces, hubo un escándalo nacional y recibimos la visita de todos los edecanes del presidente en el diario Hoy. O sea, yo después nos burlábamos, decíamos que nos mandaron el ejército, el ejército, la marina y la aviación, a pedirnos que ya publiquemos más. Que paren. Que paremos, ¿no? Que la unidad nacional, que el presidente, el propio presidente le llamó al director de entonces, Benjamín Ortiz, ¿no? A reclamarle. Y Benjamín se le paró duro, no se le dijo, o sea, usted no puede llamar al presidente para esas cosas, no nos falte el respeto, ¿qué le pasa? ¿No? Ese tipo de cosas había. Pero claro, como te digo, eran esporádicas en ese sentido, había otros presidentes que fueron muy tolerantes a la crítica, ¿no? O ministros que también eran intolerantes a la crítica. Teníamos de cuando en cuando dificultades con algún ministro que se quiso... Me acuerdo de un ministro que después fue presidente, Alfredo Palacio, que era ministro de Salud en el gobierno de Sixto. Él se metió a la redacción a buscarme, ¿no? Porque yo había publicado los problemas irregulares que había en la compra de unas ambulancias en el Ministerio de Salud cuando él era ministro. Y fue
entró hecho una El tromba. propio presidente, el propio ministro. Cuando era ministro, entró a la redacción del diario a claro. buscarte para Después que- fue ministro, ¿no? para reclamarte de la nota. A reclamar y me buscaba por la redacción. ¿Dónde está ese malcriado? Me acuerdo clarito. Y todo el mundo tratando de detenerle. No, ministro, por favor, salga. que no sé qué. Anécdotas que realmente marcan Claro. tu vida, tu hito como periodista. Claro, claro. Juan Carlos, quería comentarte que bueno, nosotros en nuestra cuenta de Udala Channel de Twitter anunciamos que ibas a venir a nuestro programa y mucha gente quería preguntarte varias cosas, pues escogimos como las dos mejores preguntas para saber qué es lo Sí, que la bueno. gente quiere ver de ti y pues te vamos a enseñar las preguntas a continuación. Claro que sí. Dice, ¿qué es para ti el movimiento feminista en el Ecuador? Hablando también del libro Sí. que sacaste más o menos, ¿qué significa para ti? Yo creo que el movimiento feminista, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, en el mundo, creo que es la manifestación más grande e importante y revolucionaria de la historia de los movimientos hablemos del Ecuador, en el Ecuador. Yo creo que los derechos de la mujer, sobre todo, y la lucha contra la violencia, ¿no es cierto?, la exclusión, etcétera, etcétera, y la violación de sus derechos humanos, y luego hablemos de femicidio, y de violación, y agresiones, y todo eso, y además el derecho a la igualdad, creo que ha cambiado la historia de la humanidad. Entonces, las mujeres en el Ecuador, para mal o para bien, te digo, o sea, para equivocarse o para acertar, ¿no es cierto?, han construido por sí mismas, nadie les ha dado, por sí mismas, por su propia capacidad, por su propia valentía, por su propio esfuerzo, han construido estos espacios de igualdad y los han venido sosteniendo. Evidentemente, eso así como no te garantiza que un hombre blanco mestizo que dirija un país o dirija un congreso se equivoque y tenga que pagarlas, ¿sí?, la mujer también. Y eso es parte de la igualdad. O sea, tienes que ser igual para los aciertos y los errores. y para los errores. Pero es eso, es decir, es reconocer, reconocer básicamente, ¿no es cierto? Ha sido una lucha primero por el reconocimiento y luego una lucha por los derechos humanos. Y en ese libro, en el libro que tú escribes de No le toques, habla sobre este rol importante que tiene la mujer en este movimiento. Bueno, se llama No me toques, porque es una frase que se usa mucho, ¿no es cierto?, en las relaciones y que significa algo, o sea, no me agredas, quédate quieto, o sí, yo tengo derecho a mi espacio y mi cuerpo y no me toques. Un poco ese era, por eso lo titulamos así, con la ayuda de mi esposa. Ella, la esposa, no me toques. Ella puso el número, ella puso el nombre. Entonces, Vamos también a leer la segunda sí, pregunta. pero verás, y luego, claro, digamos, yo hago este libro, digamos, que se llama No me toques, que es un libro de unas 430 páginas, donde cuento toda esta historia contemporánea, no histórica, de la lucha del movimiento de mujeres en el Ecuador, que viene desde mucho antes, ¿no? Viene desde quizá la expresión de Matilde Hidalgo de Procel, y luego lo que vamos haciendo es pero no, es más contemporáneo. Es más contemporáneo, son los últimos 15 años, y eso es lo que es No me toques, ¿no? Esa es la historia no solo de las violencias contra las mujeres, o las formas de violencia, sino también de la lucha de las mujeres contra esas formas de violencia, empezando desde el Estado, ¿no? Desde el Estado. Así es, bueno, un poquito la segunda pregunta, vamos a ver qué fue lo que dijeron nuestra audiencia del Twitter de Udala Channel. ¿Cómo han evolucionado los derechos de la mujer a lo largo de la historia del Ecuador? Bueno, creo que ya lo respondí. A nuestra audiencia le ha gustado Sí. bastante, algunas personas creo que han leído hasta tu libro Sí. y te han vinculado un poco con esto Sí. de cómo la mujer se defiende ahora en Ecuador, de sus derechos, sus errores, sus equívocos y sus aciertos también, como tú lo describías. Sí, el punto es por qué yo, periodista que había trabajando sobre todo en el periodismo de investigación, el periodismo Político. anticorrupción, el periodismo político, el periodismo contra abusos de derechos humanos, entro en este espacio que es supuestamente solo para mujeres, ¿sí? Y no lo es porque yo con este libro quise también romper este prejuicio de que los hombres no podemos hablar, ¿no es cierto? Claro, es muy difícil, casi es imposible ponerse en los zapatos de una mujer, no lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo, ¿sí? Así como me pongo los zapatos de otros personajes con los que yo trabajo periodísticamente, igual
me puse en los zapatos de las activistas de feminismo, me puse en los zapatos de las víctimas, de las sobrevivientes de violaciones de derechos humanos contra las mujeres, y también me decidí a aprender, es decir, a conocer. Yo hablé con cientos de mujeres de toda condición para hacer este libro, sobre todo liberar mis prejuicios también, mis prejuicios masculinos, mis prejuicios, sí, patriarcales, ¿no es cierto?, de una cultura en la cual uno ha estado inmerso sin evitar, por ejemplo, espacios de violencia, ¿no es cierto? Todo hombre tiene algo de violencia que contar, ¿no es cierto? En ese sentido, y toda mujer también, de alguna manera, o sea, y entender por qué tipos de violencia, o sea, este círculo de violencia, ¿no es cierto?, que empieza con un carajazo y con una agresión verbal y termina con un asesinato. Y después de un asesinato termina con la impunidad del asesino, ¿sí? Claro, es lo que hace, por ejemplo, es lo que yo aprendí, la diferencia entre femicidio y feminicidio. Y el feminicidio tiene que ver, el femicidio más la impunidad de un Estado, de unos jueces, fiscales, hombres y mujeres, que juzgaban, ¿no es cierto?, culpabilizando a la víctima, culpando a la víctima y justificando al agresor. Entonces, en el libro también encuentran algunas sentencias, investigaciones de sentencias, sobre con qué argumentos se emitía y se desvalorizaba la víctima, ¿no es cierto? Una niña que había sido violada y que después de 12 años, y que el argumento del juez para bajarle la pena al agresor fue que la niña llevaba minifalda. Sí, entonces yo cuando veo ahora a las tesis, ¿no es cierto?, de esta boom que salió, se viralizó, de esta lucha de las feministas chilenas y este performance que hicieron sobre un violador en tu camino, yo recordaba esto, o sea, que es verdad. O sea, mucha gente no conoce la dimensión de la violencia contra las mujeres, no la conoce, entonces, muchos hombres sobre todo, entonces minimizan, creen que le están culpando. No, aquí hay un problema grave que hay que reconocerlo, que es un problema de una cultura violenta contra las mujeres, en todo sentido. Entonces, y eso nos corresponde a nosotros, evitarlo. No, o sea, las mujeres luchan porque tienen derecho a luchar, por eso, o sea, es su obligación luchar, porque esto se detenga. Pero los hombres tenemos que asumir nuestro pedazo, ¿no? Yo quería que con estas declaraciones, con todos estos argumentos y todas estas anécdotas que tú nos cuentas como periodista que has vivido, nos demuestras que realmente el periodismo es el mejor oficio, que el periodista nunca descansa, que siempre está constantemente y vive nuevas experiencias cada día. Como antes estabas en la historia del Ecuador cubriendo temas políticos, ahora es importante darle voz a estas mujeres que nos explicas que son violentadas y que también hay casos que son impunes ante la ley. Entonces, como periodista creo que también es muy importante darle voz, ser un medio para estas personas que realmente no han podido hablar. Hay ejemplos de muchos grandes periodistas en el mundo, ¿sí? Se cita algunos de ellos, pero en el oficio lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener empatía. O sea, una de las condiciones fundamentales es la empatía y la compasión. No la compasión en términos religiosos de la piedad cristiana, no. La compasión en el sentido de ponerte en el lugar del otro, de las personas con que estás trabajando, porque el periodista trabaja con los otros, no trabaja con uno mismo. Yo no le quiero contar a alguien la historia de lo que yo pienso o de lo que yo creo que. Eso es opinión, sí, y está bien, es un género. Pero el periodismo trabaja con los demás, con la historia de los demás, con la historia del otro. Y en ese buscarle, ¿no es cierto?, hay que tener absoluta rigurosidad y honestidad intelectual. O sea, yo no voy a ir con prejuicios a entrevistarte a ti o a nadie. Tienes que aprender del tema. O sea, yo cuando empiezo este libro, yo ya había hecho algunas investigaciones, ¿verdad? Pero me sabía ignorante absoluto. O sea, yo en la maestría que hago en la Andina y con algunas voy adquiriendo conocimientos. Cuando hablo con las mujeres, con las demás, en este caso, voy entendiendo cosas. Hablé con activistas, ¿no es cierto? Con absoluto respeto.
y con absoluto deseo de aprender. O sea, el periodista, la belleza de este oficio es que vos dejas un tema, ¿sí? Aprendes mucho de ese tema. Aprendes mucho de ese tema. Como nosotros aprendemos de cómo has venido ejerciendo el periodismo durante varios años y cómo ha cambiado. Entonces, a mí me apasiona esto porque yo me meto en un tema y esta es una opción personal. O sea, yo creo que todo periodista tiene que tener un proyecto personal o proyectos personales. Sí, uno está en un medio, trabaja, ¿no es cierto? Está trabajando para una empresa o su propio proyecto, luchando por financiarlo, pero no hay que descuidar que en el día a día uno tiene que construir sus propios proyectos personales. O sea, ¿qué temas son los que... Ahora te contaba que acabo de terminar un nuevo libro, que es, solamente voy a decir que es un tema de espionaje, ¿no es cierto? Y sobre esto me ha tocado meterme mucho en el tema, mucho, conocer, entrevistar a espías, entrevistar a agentes, etcétera, etcétera, saber cómo funcionaba este sistema de espionaje brutal que se dio durante el gobierno pasado y que sigue habiendo, no como gobierno, pero sí sigue dándose, ¿no? Pero claro, yo no soy agente de inteligencia, yo no soy militar, policía, o sea, no he tenido cursos de inteligencia ni he tenido prácticas, pero mi deber frente a los lectores es aprender, para no equivocarme, para ser honesto en transmitirle estos hechos y para tener ¿verdad? Sí, la posibilidad de encontrar ciertas verdades. Ciertas verdades. En periodismo la única verdad es la que tiene evidencia. O sea, no. Así, con esta frase concluye: la única verdad que tiene el periodista son las evidencias. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos esta mañana en nuestro programa. Queremos hacerte la entrega primero de un certificado por haber asistido a nuestro programa, que te voy a leer también a continuación, más o menos, para que sepas de qué se trata un poco. Yeah. Udala Channel reconoce la participación en el programa El Mejor Oficio al periodista Juan Carlos Calderón por contribuir a diario en el ejercicio de esta noble profesión y compartir sus experiencias con los estudiantes universitarios. Quiero hacerte la entrega de este certificado y también pues hemos tenido una foto tuya para que nos dejes un mensaje a nosotros como estudiantes que recién estamos aprendiendo y agradecerte una vez más por asistir a nuestro programa. Con mucho gusto, muchísimas gracias, para mí es un honor y quizá yo creo que esto, no me gusta dar consejos porque yo siempre también recibo consejos, pero yo creo que este oficio es de mucha persistencia. Hay que persistir en la carrera de uno, hay que tomar en serio este oficio, ¿sí? Este oficio no es, y por tanto es una vocación, este hecho de ser curioso siempre, ¿sí? Ser curioso ante todo, ser ante todo creativo, verle nuevos ángulos, no aborregarse, como si no estar en el corral, ¿no es cierto? Sino buscar nuevos ángulos, nuevos personajes, nuevas historias. Y la humanidad vive de historias. Nos encanta que nos cuenten historias y nosotros somos esos contadores de historias. Entonces hay que respetar nuestro oficio, hay que respetarlo profundamente, hay que valorarlo, hay que dignificarlo. Cuando te digan periodista tal y cual, cuando nos han dicho los gobiernos, uno tiene el deber de decir, eso no es cierto, porque yo no lo soy. Yo no soy corrupto, yo no soy cualquier cosa que usted... Puedo cometer errores, así es, pero sobre todo soy honesto con mi oficio, y eso es lo que tenemos que construir. Y sobre todo, no ser diletante. O sea, ¿qué es no ser diletante? No actuar como un aficionado. O sea, hay que ser profesional. Profesional significa ser riguroso, tener conocimiento del tema en el que uno trabaja, preocuparse de este país, preocuparse del mundo, de la vida, de las personas, ¿sí? Tomar en serio a la gente. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, por tu presencia. Amigos, estaremos en otra ocasión con un nuevo invitado y un nuevo episodio para conocer el mejor oficio.